Con la satisfacción de siempre damos comienzo a una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. La convocatoria de este ciclo no varía, deseamos aportar con mucha humildad a la reflexión sobre temas diversos. Más de una vez seguramente todos nos hemos preguntado y nos seguimos preguntando si en términos de respuesta ante emergencias que tienen que ver con la vida o la muerte, estamos debidamente preparados. Sin duda, siempre faltará algo en materia de prevención. Las emergencias no avisan, se producen e impactan. Por lo tanto, es conveniente, diríamos perentorio, prepararnos en cuanto sea posible. Todos podemos ser víctimas de una emergencia. Episodios cardiovasculares, accidentes en la vía pública, descompensaciones, entre otras. Ahora bien, pocos estamos preparados para responder con eficacia ante tales emergencias, y la vida, muchas veces, depende del tiempo que tardemos en actuar. Con nuestro invitado de hoy deseamos abordar esta temática con el fin de aportar algunas ideas que nos permitan ser partícipes activos en caso de enfrentarnos ante una súbita emergencia. Así como es cierto que las emergencias nos avisan, también lo es que en muchos casos pueden prevenirse. Para ello es conveniente respondernos algunas de las siguientes preguntas. ¿Cuándo hemos hecho nuestro último chequeo médico? ¿Ese chequeo, en caso de haberse hecho, fue completo o inclusivo? Si se nos recomendó medicación, ¿la tomamos con regularidad? Si se nos prescribió alimentación determinada y ejercicios, ¿lo estamos cumpliendo? Y así podrían sumarse los interrogantes. La inmortalidad sobre la Tierra para los seres humanos comunes hasta ahora no ha sido demostrada. Sucede a menudo que mientras nos sentimos bien, nos creemos poco menos que inmortales. Lo que les pasa a otros, a nosotros no nos va a pasar. Desafortunadamente ha sido probado, largamente probado, que ese exitismo es falso de toda falsedad. Todos estamos expuestos y abundan los ejemplos en tal dirección. La Argentina arrastra varios episodios oscuros en cuanto a luctuosidad. Recordemos, sin ir más lejos, la tragedia de Once y la cantidad de muertos, heridos, discapacitados que producen los accidentes de tránsito. Hay una desaprensión enorme tanto de los ciudadanos, nosotros, como también de las autoridades que tienen la obligación de regular y corregir este flagelo. Todo lo que hagamos con respecto a la prevención siempre resultará escaso. Se impone, sin duda, un cambio cultural profundo y que no debería de ninguna manera demorarse. Hoy hemos convocado a un profesional de la Asociación Cristiana de Jóvenes que además tiene una especialidad en emergentología. Nos estamos refiriendo al profesor Facundo Zuccoli, a quien ya le damos la bienvenida y decimos gracias, Facundo, un gusto la participación en Diálogos con Valor, y vamos a tratar de aportar alguna idea, alguna propuesta que mejore nuestra calidad de vida. Bueno, primero gracias por la invitación, realmente es un orgullo por estar acá, y bueno, seguir aportando lo que uno puede del lado de las emergencias. A ver, lo que siempre decimos, la sociedad hoy por hoy necesitamos que sepan de primeros auxilios y necesitamos que sepan la maniobra de RCP. Importante, cuando hablamos de emergentología, nos estamos refiriendo a un conjunto de, si se quiere, de capacidades como para responder ante situaciones súbitas de emergencia, ¿no? Claro, estamos hablando de los conocimientos teóricos y las maniobras prácticas para poder llevar adelante la atención de una persona, ya sea enferma o herida, ¿no? Ya sea un paciente médico, un paciente trauma, con el único objetivo de estabilizarlo y poderlo rápidamente llevar al hospital donde tendrá su atención médica. Seguro. Una persona va caminando por la calle, se desvanece. ¿Qué debería hacerse de inmediato por parte del resto de los transeúntes, que a veces caemos en cierto grado de indefensión, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles serían los pasos a seguir en esto que es más a menudo de lo que uno supone? ¿Cuál sería un poco la recomendación para actuar? Bien, primero y principal es no enloquecernos. Creo que muchas veces nos enloquecemos y salimos corriendo todos para todos lados y nos olvidamos que hay una persona que necesita ayuda. Después, antes de hacer cualquier cosa, tratar de tomar comunicación con esa persona para ver si la persona está consciente, está inconsciente.
En el momento que llegamos y le hablamos a la persona y la persona no nos responde, ya es un momento de urgencia y ahí es donde debemos llamar al servicio de emergencias médicas. No irnos nunca del lado de esa persona hasta que llegue la emergencia médica y dependiendo qué es lo que tenga, poder arribar alguna maniobra y fundamentalmente darle tranquilidad a las personas. Es común el uso del RCP. Primero expliquemos qué es el RCP. Bien, RCP es una maniobra práctica que se llama reanimación cardiopulmonar, que es una maniobra que se hace una presión en el medio del pecho para tratar de mantener una circulación sanguínea y se hace en situaciones donde la persona está en un paro cardiorrespiratorio. Esto, para los oyentes, es cuando una persona se desvanece y su corazón deja de latir. Lo más importante que tenemos que saber es que el corazón manda sangre llena de oxígeno al cerebro y es donde no puede no haber una buena circulación. Al yo hacer una compresión en el medio del pecho, logro yo empujar al corazón para que expulse la sangre. Eso es una maniobra que hoy por hoy la sociedad necesitamos que sepan, porque a nivel mundial la primera unidad coronaria es la sociedad. La sociedad es la que reconoce la emergencia y llama al servicio de emergencias médicas. Nuestro problema, y por ahí en Argentina, es qué hacemos hasta que llegue la emergencia médica. Claro, o sea, ahí no se puede esperar. O sea, una persona que tiene un problema de esta naturaleza, Facundo, si pasa un determinado tiempo, ya es casi irrecuperable, ¿no? Claro, nosotros estamos hablando que una persona en paro cardiorrespiratorio, por cada minuto que no se lo atiende, disminuye el 10% de sobrevida de esa persona. Imaginémonos que si podemos reconocer la emergencia, llamar al servicio de emergencias médicas y alguien pueda estar haciéndole RCP, esa persona va a tener muchas más chances de vivir que si esperamos solamente al servicio de emergencias médicas y no hacemos nada con esa persona. Claro, y si alguna persona quiere capacitarse o saber algo más de RCP, ¿cuáles son las alternativas que tiene como para su preparación, para su capacitación? Bueno, nosotros dentro de la Asociación Cristiana de Jóvenes brindamos el servicio de cursos de RCP y el uso de desfibrilación externa automática, que es el aparato que todos por ahí vemos en algunos lugares públicos, que la asociación lo tiene, por eso es un edificio cardioseguro. Y también damos también el servicio de un curso de primeros auxilios y RCP, no solamente aprender la maniobra para un paro cardio, sino aprender las maniobras para resolver situaciones básicas de emergencia hasta que llegue el servicio de emergencias médicas, porque muchas veces decimos, bueno, a mí no me va a pasar. El 85% de las emergencias sucede en la casa o en el trabajo. Entonces nos tenemos que preguntar si nuestros compañeros o nuestras familias saben de primeros auxilios, porque es sumamente importante. Y uno observa, Facundo, que hay mayor conciencia acerca de esta necesidad, o todavía queda por hacer mucho para un cambio cultural y que saber que, primero, que a cualquiera le puede pasar, y segundo, que en la medida que estemos preparados también es factible contribuir a salvar vidas. Creo que estamos mejor a como estábamos antes, pero ahí es un camino muy largo como para decir que hoy por hoy estamos preparados. Por eso nosotros desde la asociación tratamos de brindar estos cursos abiertos a la comunidad, a cada empresa, a cada familia. Creo que venimos bien, pero es un camino largo para llegar a su meta. Cuando fue el accidente, bueno, nosotros llamamos accidente a una cosa que no lo es, porque un accidente es una situación fortuita. Exactamente, pero esto no fue así. El caso de Once, cuando fue esta tragedia que se llevó tantas vidas y dejó a tantas personas en situación de discapacidad de una u otra manera, se actuó con diligencia, hubo suficiente capacidad instalada como para resolver esta situación tan dramática, o sirvió también como una especie de caso testigo para intentar hacia adelante una preparación más profunda, más intensa. Bueno, es una pregunta interesante. Primero, nosotros desde el área de la emergencia prehospitalaria, lo de Once fue un desastre. Desastre fue porque había muchas más víctimas que recursos que fueron hacia ese lugar. También tenemos que entender que Argentina no tiene experiencia en desastres, gracias a Dios, por un lado. Sí. Por otro lado, creo que fallaron un montón de pautas específicas. Creo que fue un puntapié para entender que tenemos que seguir progresando y capacitándonos
en emergencias prehospitalarias y en desastres. Se actuó, creo yo, lo mejor que se pudo actuar en una situación totalmente... una situación donde sobrepasaron, sí, claro, donde sobrepasaron los recursos. Si se actuó bien o si se actuó mal, es muy difícil, es muy difícil. Creo que se hizo lo mejor que se pudo con la experiencia y el conocimiento que hoy por hoy tiene Argentina en esos desastres. Ahora, nos ayudó ese caso como para tomar conciencia de esas limitaciones. Uno percibe que dice, bueno, a partir de este momento nos tenemos que preparar porque esto que pasó, en realidad, en menos de 20 años nos pasó 2 veces. Fue lo de la tragedia de Once, pero en el año 94 fue lo de la AMIA, que también fue una situación tan extrema, ¿no? Sí, y en el medio tuvimos el incendio de Cromañón. El incendio de Cromañón, que también fue... También, si uno analiza cómo se actuó en la Embajada de Israel, cómo se actuó en la AMIA, cómo se actuó en Cromañón, cómo se actuó ahora en Once, se ven mejorías. Las mejorías son pocas, porque estamos hablando de vidas y estamos hablando de recursos necesarios. Lo que más llamó la atención en el choque de Once fue que pocos hospitales fueron llevados muchos pacientes, entonces colapsaron las guardias. Eso es algo que hoy por hoy Argentina tiene que tener un mejor protocolo de derivación de pacientes. Claro, es interesante esto que dice en cuanto a... Sí, quizás por la zona en la que sucedió también, ¿no? Totalmente. Esto se dio. ¿Cuáles son en la vía pública, que quizás a la audiencia, las dos vertientes, cuáles son en la vía pública los accidentes o las emergencias más habituales y cuáles están de alguna manera registradas como emergencias o accidentes más habituales internos en el hogar? Bien, si vamos a la vía pública, por ahí podríamos dividirlo accidentes médicos o accidentes traumáticos. El trauma es los choques en vía pública, donde hoy por hoy el peatón y motociclistas son los que tienen una gran incidencia. Todos los días nos levantamos y vemos que hay un choque entre un auto y una moto, o entre dos autos, y esos choques hay mucha probabilidad de incapacidades siguientes de esas personas porque los choques en la vía pública son muy complicados. Si nos vamos a la parte médica, los que van en subte, mucha lipotimia, lo que es desmayo, hipoglucemia, porque la gente vive estresada, claro, vive acelerada, no desayuna bien a la mañana, y eventos cardíacos es sin lugar a dudas el número 1. Ajá. Si nos vamos adentro de nuestras casas, los accidentes domésticos, vamos a lo trauma, son las quemaduras, especialmente con los niños en la cocina. Y si nos vamos a lo que es médico, hoy por hoy el ACV, una patología neurológica, y el paro cardiorrespiratorio son las dos que desgraciadamente pican en punta en ese ranking. Claro, interesante. Recordamos a la audiencia que estamos dialogando con el profesor Facundo Zúcoli. Nosotros en general, como decíamos antes, denominamos accidentes a hechos que posiblemente se podían haber por lo menos prevenido, se podían haber evitado. ¿Cómo estamos en términos de prevención? ¿Estamos aprendiendo a prevenir o seguimos no dándonos cuenta de que las ciudades crecen, que también la hiperactividad crece, que hay mayor cantidad de vehículos, que hay mayor polución, que hay un mayor grado de sensibilidad en las personas, producto de la angustia, del trabajo, como decíamos, la hiperactividad? Nos damos dando cuenta de estos nuevos condimentos como para hacer de la prevención algo todavía más profundo, más sistémico. ¿Cómo estamos en eso? Yo coincido que la prevención es sumamente importante y creo que es el punto flojo que hoy por hoy tiene Argentina. No hay una buena campaña de prevención. No, en otros países te inundan de campañas sobre
prevención ante eventos cardíacos, ante eventos neurológicos, la promoción de hacer cursos de RCP o cursos de primeros auxilios. Hoy por hoy Argentina creo que está un paso atrás. Seguimos pensando cuando sucede el problema y creo que podíamos hacer un montón de otras cosas más. Pero bueno, es un camino largo que estamos transitando. Es un camino largo, es correcto, y sucede también que, como pasa en otros campos, nos convertimos en relatores de lo que pasó y no siempre en promotores de lo que no debiera pasar, para lo cual hay que prevenir. En algunos países latinoamericanos, cosa que me ha sorprendido gratamente, en algunos países latinoamericanos interior, hablo específicamente de Colombia, en las calles está puesto el cartel, depende de las calles o las avenidas, el cartel de pare, que está muy instalado en stop en los Estados Unidos. Es increíble, pero la gente lo cumple. Llega al pare. Nosotros esto lo resolvemos de otra manera. O no lo cumplimos, muy habitual. Ponemos semáforo porque no creemos que nadie vaya a parar, entonces ponemos semáforo para que de alguna manera pare. Y tercero, hemos instalado el tema de los montículos en la mitad de las calles. Entonces, estas cosas, cuando uno va por caminos paralelos en lugar de ir por el camino central, lo que hace es no contribuir desde el punto de vista cultural a solucionar el problema. Tenemos que, si hay un cartel pare, usted tiene que parar, y después de parar y mirar, avanza. Y pongo este ejemplo como podríamos poner tantos otros. Ahí me parece donde todavía, desde el punto de vista de la cultura, tenemos la cultura de la desaprensión, que tiene que ver también con el espacio público, ¿no? O sea, el espacio público, como es público, no es de nadie, al contrario, como es público, es de todos, y no se cuida, ¿no? Entonces, aquí también hay, de parte del Estado, no hay duda. En la ciudad de Buenos Aires, cuando uno ve a todos estos chicos vestidos con los buzos fluorescentes por la calle, se pregunta, ¿estos chicos qué están haciendo? ¿Para qué sirven? Como dirían los taxistas, para hacer multas. No, pero el rol no es ese, el rol es contribuir a generar una cultura del transeúnte, una cultura del respeto por las normas viales, que no se está, digo Buenos Aires porque es, digamos, el centro neurálgico de Argentina, ¿no? Sí, es donde pasa la mayor cantidad de personas y que vienen de la provincia. Sí, y uno encuentra a veces en las provincias, en el interior, un respeto mayor por ciertas normas que lo que tenemos nosotros, ¿no? Totalmente. Pero del Estado no hay una adecuada política preventiva. Y aquí hay otro problema, que parte también del Estado, cuando es así medio paquidérmico. En lugar de ser un Estado que contribuya, por lo menos una etapa, a corregir, es un Estado que rápidamente se impone la costumbre de lo punitivo. O sea, no hay un término de decir, yo primero hago la tarea, si se quiere, formativa, educativa, cambio de paradigma desde el punto de vista cultural, y en una segunda etapa entro en el tema punitivo con rigor. Eso acá, por lo menos lo que uno observa, hay una especie de contradicción. Hay más preocupación a veces por lo punitivo que por lo formativo, y entonces no vamos a terminar nunca. Están intercambiadas las prioridades acá hoy por ¿No es cierto? Es una tarea, y también la sociedad civil, ¿no? Y como decíamos en la Asociación Cristiana de Jóvenes, o que nos compete a nosotros, también tenemos que ser contribuyentes activos a ese cambio de paradigma. ¿Cómo surge la vocación de Facundo por la emergentología, por los primeros auxilios, por todo esto? ¿Cómo es que aparece esa vocación? Bueno, surge cuando estaba haciendo el profesorado. Siempre vengo de una escuela religiosa en la primaria, y siempre fue el ayudar al prójimo, y muchas veces me di cuenta que me faltaba mucho conocimiento para poder ayudar bien al prójimo, y me derivé desde el área de emergencias prehospitalarias, de poder ayudar cuando la persona lo necesita, y ahí no paré. Me picó el bichito de poder ayudar, y es algo que lo amo y que lo voy a seguir haciendo durante toda mi vida. ¿Y la carrera médica, por qué no? Estudié hasta el tercer año, cuando
se me abrieron muchas posibilidades de ir a trabajar a la montaña, en la parte de atención prehospitalaria, en búsqueda y rescate, y fue algo que siempre me apasionó de niño. Pero bueno, la medicina siempre está al lado mío, mi mujer es médica y entonces la llevo ahora con ella O sea, adentro de ella, así que o muy sea, bien. es médico sin estudiar, también, no sin estudiar, sino con una práctica muy intensa. Y Facundo, a pesar de su juventud, tiene una experiencia en este campo extraordinario, eh, y además una vocación, porque esto sin vocación Totalmente. no se puede hacer, eh, y sin sensibilidad tampoco. eh, y cuando uno se encuentra ante determinadas circunstancias, cuando son más trágicas, también va dejando una marca en el cuerpo y una marca en la persona. O sea, uno no se puede insensibilizar totalmente, ¿no? No, uno se tiene que dar lugar para sacar todos los sentimientos. Sí, sí, es exactamente así. Como la gente que dice los médicos no tienen sensibilidad. No, los médicos tienen que hacer el esfuerzo de no tenerla a los efectos de poder atender el próximo caso. Pero no es que pierden esa, no es que se No. deja de ser humano, como dicen, no, es humano hasta tal momento y después de eso dejó de ser humano y se convirtió en robot. No funciona. Y volviendo al tema de RCP, que es un tema muy importante, ¿cada cuánto tiempo aquellos que están preparados o sienten que están preparados deben actualizar su formación? O sea, ¿qué cosas para no perder el training o digamos, adoptar nuevas metodologías que se van modificando? Formalmente es cada 2 años. Cada 2 años se debería hacer una nueva actualización, ya que continuamente salen actualizaciones de conocimientos en la maniobra de RCP. Cada 5 años a nivel internacional se lanzan las guías y los protocolos de RCP. Cada 2 años es lo que se pide que la persona que tenga un conocimiento de RCP pueda continuamente actualizarse y además practicar, ya sea con muñecos, ya sea con simuladores, porque podemos saber mucho de la teoría de la maniobra de RCP, pero hasta que no lo practiquemos no podemos decir realmente que podemos hacer una RCP. Aparte de un RCP, para aquellos que nunca lo hicieron, eh, es una tarea que al que lo hace lo agota muy físicamente en no tantos minutos, ¿no? Es una maniobra sumamente física. Lo que siempre se trata de hacer es cada 2 minutos cambiar el socorrista, pero eso depende de que haya muchas personas que tengan conocimiento de esa maniobra. Una persona puede mantener una correcta maniobra de RCP por no más de entre 7 a 9 minutos. Ya después de los 9 minutos el cansancio físico, la acumulación de ácido láctico en ciertas partes del cuerpo hace que la maniobra no sea la ideal. Por eso necesitamos que más gente se capacite. Que más gente se capacite, ¿no? Y hay que generar esto y hay que promocionarlo muy intensamente. Y también en algunos, volvemos al sistema educativo, ¿no? En el sistema educativo habría que tener, por lo menos en los últimos años, en nivel secundario, y esto inclusive nos puede servir también a nosotros en nuestros establecimientos, Facundo, es generar este tipo de capacitación, que a lo mejor también contribuye a mejorar nuestro nivel de solidaridad. Totalmente. Bueno, nosotros ya hemos hecho una experiencia con cuarto y quinto año, Sí. de las escuelas nuestras, especialmente la de Escobar y Incahuasi, donde se enseñó a los chicos cómo actuar ante ciertas emergencias. Y una de ellas era la maniobra de RCP. Tanto a los chicos como a los docentes, que también es muy importante. La maniobra de RCP la pueden hacer tanto varones como mujeres, o la intensidad y la fuerza se requiere más del varón que de la mujer. ¿Cómo es esto? No, tranquilamente lo pueden hacer los varones y las mujeres, no hay distinción de sexo. Obviamente ante cierta capacidad física del hombre pueda llegar a mantener esa maniobra correcta durante mayor tiempo, pero siempre el objetivo es que lo hagamos, siempre le va a ayudar mucho a la persona. Y obviamente no olvidarnos de llamar al servicio de emergencias médicas, que eso a veces es lo que pasa, ¿no? O sea que en paralelo al RCP, alguien tiene que estar con un teléfono llamando a emergencias. Inmediatamente que reconocemos la emergencia, tenemos que llamar al servicio de emergencias médicas. Y paralelamente comenzar con la maniobra de RCP y no parar hasta que venga el servicio de emergencias médicas y nos diga detenete. Uno yendo por las calles de Buenos Aires, especialmente en el microcentro y el macrocentro, encuentra cartelitos que dice edificios cardioseguros, menos de lo que se debieran, aún en el espacio
público oficial, un montón de organismos no tienen esta característica, y muchos de esos organismos son los responsables después de auditar si controlar que existe edificio cardioseguro. ¿Cuáles son las características hoy de un edificio cardioseguro y quién le otorga esa distinción? ¿O Bien. quiénes otorgan, ¿no? Un edificio cardioseguro es un edificio en el cual primeramente tiene un botiquín de primeros auxilios avanzados y un DEA, que es un desfibrilador externo automático. Y además personas que lo puedan llegar a utilizar y que tengan conocimientos continuamente capacitándose sobre estas maniobras. Si obviamente le sumamos una oficina médica donde haya un médico que tenga medicación avanzada para estos casos, ya el edificio cumple con absolutamente todos los requisitos para ser declarado edificio cardioseguro. ¿Quién le otorga esas certificaciones? Hoy por hoy es el Estado, a través de ciertos organismos, Ministerio de Salud. Tiene que haber un chequeo y una confirmación que exige a ese edificio también hacer una capacitación anual, que hoy por hoy nosotros en la Asociación Cristiana de Jóvenes continuamente hacemos a todo el personal. Coincido que hay muchos menos edificios cardioseguros de los que debería haber. Sí, ¿no es cierto? En lo personal, ¿cuál ha sido el episodio más traumático que le ha tocado enfrentar y que es difícil de olvidar? A lo mejor más de uno, pero siempre uno recuerda aquel que lo marcó. ¿Hubo algún episodio de esos que fue tan intenso? Siempre a veces hacen esa pregunta y la respuesta es la misma. Desgraciadamente, en todos los accidentes donde el fin fue negativo, fue fatal, uno nunca se lo olvida. No puedo decirles cuál fue más o cuál fue menos. Obviamente el que más me impactó fue la primera vez que fui a atender a un chico y desgraciadamente no se pudo resolver el problema. Pero todos se quedan en una parte de la cabeza y no se van a ir. Esto es muy importante porque habla de sensibilidad, que no hay unos y otros, y no me acostumbro al no se acostumbra al desarrollo negativo de un procedimiento. Sin embargo, claro, cuando es un niño, supongo que eso tiene un impacto emocional, una connotación diferente, mucho más fuerte, tanto también para el caso en particular como para la familia. Facundo, hay que seguir con esto. No hay tantas personas vocacionadas para vincularse a este tema, que habla, como decíamos antes, de sensibilidad, que habla de interés y que habla del prójimo. Por lo tanto, es una responsabilidad adicional. Aquellos que están vocacionados tienen la responsabilidad de vocacionar a otros. Esto es como digamos como una especie de sacerdocio, entre comillas, es decir, tratar de sumar cada vez más personas en una sociedad que todavía nos cuesta darnos cuenta, primero, de que no somos inmortales, y segundo, que el prójimo somos nosotros. Y por lo tanto, esta es una tarea muy importante y que apunta fundamentalmente a la vida, apunta a la solidaridad. Y es una maniobra donde uno no gana nada, es una maniobra para los demás. Por eso mismo, ese es el concepto más profundo de la solidaridad, cuando yo hago esto por otros. Así que felicitaciones por todo esto y gracias por esta oportunidad de conversar de un tema que a veces la gente escucha un poco, pero no tiene unas precisiones, y ojalá hayamos podido ayudarles a entenderlo un poco mejor. Bueno, gracias a usted, y obviamente invito a todos a que vengan a la Asociación Cristiana de Jóvenes a hacer los cursos de RCP. Así es. Ha sido Facundo Zúcar, nuestro invitado de hoy, como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.